Amigos, hermanos, buenas tardes. La verdad que es un gozo siempre poder estar transmitiendo a esta hora tan especial, las 5 de la tarde, hora peruana, en este nuevo episodio de El Evangelio del Lonchecito. Estamos atravesando una semana muy especial y muy significativa en cuanto al calendario litúrgico, del cual todos participamos, y si bien quizá no somos del mismo credo, pero reconocemos que es una fecha internacional, una fecha de reflexión, una fecha de auscultamiento, o como lo conocemos, una fecha de recogimiento espiritual. Así que no podemos dejar desapercibido esta fecha. Sin embargo, ya desde el lunes de la semana pasada hemos estado con una serie de lecciones que tienen que de una u otra manera ver con esta fecha significativa, con lo que realmente sería la comprensión y la reflexión de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero vamos a seguir la secuencia de estas lecciones y vamos a encontrar en el núcleo central del mensaje parte de lo que es el contenido matriz de esta fecha. ¿Qué es su contenido? ¿Qué es lo que hace que esta fecha sea relevante y significativa? Así que vamos a ver algunos aspectos muy importantes en cuanto a este arquetipo del águila real y de cuál es su significado en cuanto a nosotros, cómo tipifica, pero a su vez también cómo enseña y cómo nos da una claridad. ¿Para qué? Para nosotros poder cada día ser no solamente exitoso, sino ser excelente y poder ser relevante. No solamente para nosotros, sino para lo más importante, ser relevantes en cuanto al ejemplo que necesitamos dar y aportar a esta sociedad, empezando por el núcleo más importante, que es nuestra familia, nuestros hijos. Así que el día de hoy vamos a seguir con esto de enfatizar la importancia de la regeneración y de la transformación del águila real, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Pero si ustedes desean ya el paquete completo, pueden ir a mi Facebook, Teólogo Pedro Bando, en el cual he dejado ahí colgado todas las transmisiones, ¿no? Y ustedes pueden ir buscándolo ordenadamente para que no pierdan la secuencia de este ciclo de lecciones que estamos dando y que va a prolongarse posiblemente hasta la próxima semana, ¿no? Y de ahí ya vamos a tener muchas sorpresas y muchas novedades en este tiempo. No se olviden, este es su programa El Evangelio del Lonchecito, 5 de la tarde, hora peruana, por ahora, los lunes, los miércoles y los domingos. Muy bien, tenemos muchos invitados, ¿no? para que nos puedan acompañar en algunos ciclos y episodios. Tenemos muchos amigos de diversos países también que nos ven, sino que esta hora quizá para ellos es un poquito complicada, porque mientras estamos aquí nosotros reunidos en el Evangelio del Lonchecito, ellos están en el tercer cielo durmiendo. Así que no nos preocupamos, porque sabemos que este programa va a ser visto, ¿no? En el momento debido por cada uno de las personas que más bien debo de agradecer por los comentarios, por los elogios que nos permiten y nos dan, ¿no?, mucho estímulo para poder seguir adelante. Muy bien, la gran prueba del águila real en la cueva, que quizás es la parte central. Un águila, hemos dicho, el águila real, llega a tener alrededor de 70-75 años, muy parecido a la edad cronológica que tiene pues el ser humano, pero con la diferencia
de que a la edad de entre 30 y 35 años, que sería considerada pues la mitad de su vida, la mitad de su existencia, ellos tienen una gran oportunidad. Ya el pico se ha desgastado, las garras también están débiles, encorvadas y romas, las plumas están viejas y por lo tanto pesadas, y las garras. Entonces todos estos elementos que hacen que el águila continúe con vida, porque también son sus armas, son sus herramientas para que pueda él cazar sus presas y poder alimentarse y de esa manera sobrevivir. Todo ello llega a un punto que es a esta edad donde se ven totalmente, ¿no?, desgastadas. Así que es menester del águila buscar una cumbre muy alta para que ahí empiece el proceso de la regeneración, que por cierto es muy dolorosa, ¿no?, pero que tiene que ver mucho con nosotros, con la regeneración, con ese episodio de nuestra vida, con esa experiencia que la podemos tomar o que no la podemos también tomar, ¿no? Algunos recordarán ese episodio tan importante ya de ese clásico moderno, ¿no?, llamado The Matrix, ¿no?, o la Matrix, como le dicen aquí en Sudamérica, ¿no?, donde se le da la posibilidad a Neo poder hacer uso, ¿no?, de la píldora roja o de la píldora azul, ¿no? Y entonces ahí están. Él escoge la píldora roja y entonces decide salir del mundo irreal para poder tener el discernimiento y poder reconocer qué es verdaderamente lo que sucede detrás del espejismo, que tiene que ver con un tema que quizá ya en su debido momento lo estaremos abordando. Pero eso en realidad es la esencia, ¿no?, de la película, ¿no?, la figura de un Mesías que decide o no aceptar el desafío de poder crearse un cambio, una transformación o una autotransformación, y a través de él también poder realizar esta transformación para todos. Entonces, este programa también es una especie de pretexto para poder realizar este proceso de cambio, de restauración y de regeneración, y poder ver el mundo y poder ver la vida bajo otra óptica. Y ahora aún más, porque este tema no lo podemos dejar aislado de su contexto, y es un contexto global, es un contexto mundial, y me estoy refiriendo a la pandemia del virus del COVID-19, que no hay ningún país en el mundo, en el planeta Tierra, que no esté exento de pasar la primera ola, de poder estar con los protocolos, dentro de ellos el confinamiento, y es la figura perfecta e ideal para esta lección, ¿no? El águila, cuando hace este proceso de restauración, lo hace precisamente encerrado en una cumbre muy alta, ¿no?, digamos en cuarentena o en confinamiento, ¿no? Y ese es el tiempo especial que él necesita para que pueda reflexionar, para que él pueda hacer uso de las experiencias que ha tenido como testimonio y hacer una especie de evaluación, una especie de inventario de su propia vida. Y dentro de ese inventario, pues reconocer en qué puntos hay que fortalecer algunas áreas, hacer un mea culpa y poder seguir adelante. Eso, en resumen, es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este ciclo de lecciones, ¿no? Ahora, hay algo importantísimo que Dios tiene que comprobar, pues, en nosotros, ¿no? Y es el temor de estar desprotegidos y saber en quién vamos a tener confianza en estos tiempos de prueba. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de prueba, no podemos dejar enfatizar la situación que estamos atravesando, que es una prueba. Y las pruebas son dolorosas, pero no hay pruebas que no se puedan vivir y experimentar en un tiempo especial, en un espacio de reflexión. Cuando nosotros queremos actuar en un espacio de
desesperación, entonces no nos podemos concentrar y no podemos tomar las decisiones correctas. Pero que hay un plan establecido en una prueba, sí lo hay. Y luego vamos a ver también la diferencia que hay entre una prueba y una tentación. Entonces el Padre, nuestro Padre Dios, va a anular toda zona de confort o de franca seguridad y confianza para que nuestra mirada esté completa y depositada tan solamente en Él, ¿no? Quien es el que nos va a afianzar, nos va a dar la seguridad, nos va a dar el esfuerzo y también la valentía. Hay un pasaje muy conocido en el texto bíblico, y me estoy refiriendo a Jueces, capítulo 1, versículo 9, que se los quiero leer para que ustedes puedan identificar de que esto es una problemática que se da hasta en aquellas personas que sirven directamente a Dios y que cumplen los objetivos de su propósito. Entonces, en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces hay dos términos que a mí siempre me han llamado la atención y que son aquellos términos y decretos que me dan el impulso para poder seguir adelante. Y es como que Dios me está hablando a través de Josué y me dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que le ocurre al águila, y eso es lo que también nos ocurre a nosotros en un determinado tiempo en el cual tenemos que establecer metas para nuestra vida y para la vida de las personas que dependen de nosotros y las que también están en torno a nosotros y de las cuales de una u otra manera pues mantenemos relaciones interpersonales. Entonces, este estado, ¿no?, de permanecer indefenso, porque el águila está indefenso, o sea, se ha sacado las garras, se ha desplumado, se ha sacado el pico, no tiene sus armas de defensa, está totalmente desprotegido. En nuestro caso, esta desprotección, si lo queremos llamar así, sería que cuando pasa uno un proceso de reflexión, de autocontrición, muchas veces tenemos que sacarnos el arma, quizá más difícil, más complicada de poder entender en un estado de inconsciencia, que vienen a ser las armas del ego, de la vanidad, de la soberbia. Cuando uno tiene una pérdida, cuando uno es golpeado verdaderamente quizás donde más nos duele, con alguna pérdida de algún familiar, con alguna pérdida de alguna situación quizá que afecte también nuestra economía o nuestras finanzas, es cuando verdaderamente sacamos de nosotros el ego y entramos en un estado de humildad, en un estado de reconocer, ¿me entiendes?, que sin Dios nada podemos hacer, y es más, nada somos. Este estado entonces de permanecer indefenso y por lo tanto tener temor se debe a que hay una gran probabilidad de ser presa fácil, en ese caso de las águilas, pues de las víboras. Imagínense que en ese momento aparezca una víbora en alguna cueva y pueda atacarlo. De hecho, de que el águila está totalmente indefenso, pues sí sería una presa fácil, ¿no?, de ser devorado, ¿no? Entonces, al igual que el águila en este estado de desprotección, al igual que nosotros, quizás cuando no estamos acostumbrados a sacarnos la armadura del ego, Jesús también pasó un desierto, y eso quizás lo vamos a estar viendo constantemente a partir del día de mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no?, cuando seamos invadidos por las redes sociales, ¿no?, con cierto tipo de episodios que transcurrió en la vida y en el campo ministerial de Jesús. Y también, bueno, a través de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, ¿no?, donde seguramente, como se suele acostumbrar, van a estar transmitiendo las películas, ¿no?, que tienen que ver con la vida de Jesús, ¿no?, la muerte, la pasión, la resurrección, etcétera, etcétera. Y donde vamos a ver quizá uno de los episodios más confrontativos de la vida de Jesús
frente a nuestra realidad, y me estoy refiriendo pues a la tentación en el desierto. Entonces, es muy importante para mí darnos cuenta, ¿no?, que cuando uno está por obtener la bendición de Dios, siempre aparecerán aquellas tentaciones que te querrán hacer desistir de poder recibirla. Siempre sucede así. Lo que nosotros tenemos que discernir es en cuanto este inicio de proceso y la causa es precisamente una prueba o una tentación. Discernir qué es una prueba y qué es una tentación. Entonces una prueba es un obstáculo, un desafío, un reto que nos va a permitir, si es que lo llegamos a pasar con éxito, darnos ya la felicidad, darnos la paz, la tranquilidad, pero sobre todo nos va a dar el aprendizaje y la lección para nosotros encauzarnos a metas mayores, pero que en todo el proceso haya habido una enseñanza, una lección, una prueba que termine en un gran trofeo. Pero cuando es una tentación sí es una situación en la que detrás de ello hay alguien que nos quiere destruir, ¿no? Por eso la Biblia habla siempre del enemigo, de Satanás, como aquel agente que busca matar, robar y destruir, ¿no? Entonces, no solamente lo físico, no solamente lo emocional, sino también lo espiritual. Entonces, debemos de reconocer qué es una prueba y qué es una tentación. Por ejemplo, una tentación en Jesús es precisamente que el enemigo quería que Jesús desista, ¿no?, de todo el objetivo, de toda la misión, de todo el propósito que tenía que llevar a cabo, y que era pues poder estar en la cruz. Sin embargo, cuando ya Jesucristo está crucificado, hay una parte que muchos no lo explican, ¿no?, en su debido contexto y en su debida significación. Cuando él dice, Dios mío, ¿no?, ¿por qué me has desamparado en la cruz?, ¿no? Y esa es una prueba, porque el Señor está, Dios Padre, está despojando y distanciándose del Hijo para que Él verdaderamente pueda sufrir como un hombre. No le pierde la total cobertura, pero sí hay un distanciamiento que Jesús lo siente, y por eso Él le increpa a Dios con mucha pena. No es un juzgamiento, no es un juicio, sino que es una forma de decirle, ¿por qué me estás dejando solo en este tiempo donde yo más te necesito? Y la verdad es que el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús, si no, no hubiera soportado tanto sufrimiento, ¿no? Y de tal forma, pero tenía Dios el Padre que alejarse para que Él pueda sentir todo el pecado de la humanidad y verdaderamente pueda llevarse a cabo, ¿no?, la expiación, es decir, el sacrificio de sangre por el pecado de la humanidad, que finalmente pasar esa prueba traía la salvación y la resurrección de Él, y la promesa de resurrección para aquellos que tenemos este credo y lo mantenemos de una manera cierta, que ya no es tanto una creencia, sino que es una realidad para los cristianos. Entonces, esa parte es muy importante poder asumirlo también en este tiempo de reflexión en cuanto a cuándo somos probados, por quién somos probados y qué diferente es pues la tentación, ¿no? Bien, hay un punto importante también que me interesa tratar en este momento, que tiene que ver mucho con nuestra parte interior, ¿no? Entonces, el águila hemos dicho que siempre busca
un lugar alto, ¿no? No donde esconderse, ¿no? Sino donde refugiarse, que es diferente, ¿no? Un lugar donde él busca que nadie le haga daño, pero no tanto por el temor y por el miedo, sino por la seguridad y por la protección. Hay que reconocer también estos dos puntos que son muy importantes para tener nosotros una vida de discernimiento. Entonces, nuestro lugar alto es nuestra montaña de oración. Recuerden que Jesús, hay muchos pasajes en los evangelios donde él buscaba un lugar, sobre todo en las montañas, para poder orar y comunicarse con Dios. Este lugar alto de refugio, donde nosotros necesitamos la protección, necesitamos una palabra de Dios, sea de consuelo, sea de restauración, sea de poder, sea de motivación, es esta montaña de oración, ¿no? Y esta montaña de oración es donde cada uno de nosotros tiene una cita todos los días con nuestro Creador, que a su vez es nuestro Padre. Y es necesario, no para Él, sino es necesario para nosotros tener este momento de relación con Dios. En todo tiempo, ¿no? Debemos de tener esa conciencia de poder permanecer en las alturas de la oración, del ayuno, de la intimidad con el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos días atrás acerca del ayuno del silencio, cuán importante en este tiempo? Para que así en la comunión con el Padre aún podamos permitirle que nos arranque las plumas, que nos saque el pico, que nos saque las garras, y así poder formar en todo su conjunto pues un nuevo cuerpo, un nuevo ser regenerado, fortalecido y sobre todo con nuevas alas, un plumaje totalmente nuevo para remontarnos hacia las alturas de sus promesas. Entonces, como vemos, el proceso es muy doloroso, ¿no? Así como el pico del águila, en nosotros también debe de haber una renovación de nuestras palabras, de lo que decretamos, de nuestros pensamientos y todas las actitudes con el que el Señor tratará, porque es un tratamiento lo que está sucediendo en ese momento con el águila. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos servirles con honra y para darle gloria. Eso es muy importante. Si Él quiere un cambio positivo en sus hijos, es para que puedan tener una vida con menos dolor, con menos sufrimiento y que puedan tener una fe de aumento en aumento, para de esa manera vivir una vida de honra, una vida digna, y para darle la gloria a Él por todo lo bueno que Él siempre hace por cada uno de nosotros. En Salmo 103:5 hay un pasaje que dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay muchos pasajes en la Biblia que utilizan la figura del águila como un ejemplo capital en la vida de los siervos, en la vida de todas las personas que siguen este sendero de espiritualidad. Entonces, si el águila no decide renovarse y restaurarse, porque hay algunos que llegan a esa edad, 30, 35 años, y los águilas prefieren desistir, prefieren morir, se abandonan. Entonces, de esa manera ya el águila no podrá despojarse de lo viejo, de lo inútil e inservible, ¿no? De lo que ellas son en realidad o están, ¿no?, padeciendo sus miembros, y eso pues le va a llevar tarde o temprano a la muerte inminente. De esa misma forma, ya en un plano espiritual, si no renuevas tu visión y tu manera de vivir, no podrás tampoco consagrarte y así llegar a vivir a plenitud pues la mitad de vida que te queda, ¿no? Y esa mitad de vida que te queda debe ser ¿para qué? Para poder consagrarlo a Dios. Mira, te voy a contar una situación quizá un poco delicada, ¿no? En una oportunidad recuerdo, y yo estuve ahí, yo era como una especie de Timoteo de un siervo de Dios, y recuerdo que fue un familiar a pedirle que ore por un familiar cercano a esta persona,
Y el superior, la autoridad que estaba ahí, le dijo, ¿y para qué quieres que se sane? Y ella le dijo, para que siga viva, porque su familia lo necesita. Entonces él le dijo algo que puede sonar un poco frío, pero que es algo capital. Yo creo que es una confrontación de esas aquellas que muchas veces nosotros necesitamos para sacarnos los desiertos de espejismos de la mente y poder centrarnos en el lugar en el que debemos de estar siempre en conciencia de Dios. Y esta autoridad eclesiástica le dijo a la persona, se pide salud para poder ser saludable. Y si tú le pides vida, que en lo que es tiempo, vida es igual a tiempo. Si tú le estás pidiendo vida a Dios, que es igual más tiempo para permanecer con vida en este lugar, es para que lo sirvas. Porque ¿dónde está la lógica de que le pidas a Dios como se suele hacer? En realidad es una lógica ilógica, porque yo todos los días lo veo. Que hay mucha gente, y aún más en este tiempo de COVID, ¿no?, que cuando no están con la enfermedad, están sin el tapabocas, sin seguir el protocolo, esperan estar en UCI a punto de ser entubados para que levanten la mirada al cielo y se arrepientan a Dios de todos sus pecados y le pidan piedad y misericordia y que los sane. Pero luego de sanarse, ¿qué? Vuelven a lo mismo, como dicen las Sagradas Escrituras, como el cerdo que vuelve a embarrarse nuevamente en el fango. Entonces no hay lugar a pedirle a Dios que nos dé sanidad, si es que al otorgárnosla nosotros tenemos que servirle, y no por obligación. Es más, yo te diría ni siquiera por agradecimiento, sino por entender, comprender y ser consciente de que si Dios nos da 1 hora, 2 horas, 1 año, 2 años o más para que podamos vivir, es para entregarnos completamente a su servicio, a su mandato, llámale como tú quieras. Cuando ya uno entra en un proceso con Dios de un trato, no existe esclavitud, aunque Pablo lo dice, ¿no? Yo soy esclavo de Cristo, pero esto solamente lo podemos entender personas que estamos en este camino, en este sendero de entregarnos completamente a Dios. Y ahí ya no existe esclavitud, no existe nada, más bien a lo contrario, existe un gozo profundo, un gozo verdadero, que es mucho más que la felicidad de poder servirle a alguien que nos da la vida para poder seguir teniendo más tiempo y de esa manera poder enseñar a muchas personas, ayudarle en su proceso de transformación y ser como un avatar que se niega aún todavía a entrar a los brazos de Dios y poder pedirle una oportunidad para poder, así como alguien nos ayudó quizá en algún momento a nosotros para poder ver la luz, poder ayudar también a otras personas a que puedan lograr este cambio, que lo estamos viendo de una manera pues muy pedagógica, muy metodológica, a través de la enseñanza del águila, ¿no? Entonces, les contaba esta historia porque hay un pasaje importante en la Biblia y muy decisivo, en Isaías capítulo 6, versículo 8, donde le dice el profeta a Dios, ¿no?, heme aquí, envíame a mí. Entonces, este heme aquí, envíame a mí, dentro del formato lingüístico de muchos cristianos, es muy usado, pero lamentablemente no es entendido ni mucho menos comprendido pues en su práctica. Y acá no hace falta definirse en una sola religión. Aquí no es que yo soy cristiano, que yo soy católico, que yo soy mormón, que yo soy testigo de Jehová. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso solamente es para mentes cerradas. Estamos hablando del heme aquí, envíame a mí, a cualquier tipo de persona que reconozca, eso sí, de que se está dejando llevar por el Espíritu Santo, por el Padre, por el ejemplo de Jesucristo, no importando cualquier tipo de religión, pero eso sí, poniéndose en el servicio. ¿Qué significa heme aquí, envíame a mí? Estoy aquí
aunque no quizás muy preparado, no muy equipado, pero permíteme hacer la obra. Y ahora en este tiempo de COVID-19 podemos ser usados de muchas formas, no necesariamente arriesgándonos, no necesariamente haciendo actos de figuretismo para que nos pueda ver la gente cuán santos podemos ser. O sea, no se trata de eso. No se trata de religión, se trata de relación, de cómo a través de la tecnología, de un celular, de nuestro teléfono, a través de las transmisiones, podemos nosotros, sin ningún afán de lucro, poder llegar a las personas con un tiempo de acompañamiento, de guía espiritual y de poder, ¿me entiendes?, exhortar también a esas personas que nos escuchan a que estamos pasando en un tiempo de amor al prójimo. Yo escucho mucho en las personas, hasta en mi propia familia, que hablan acerca de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero no es el tema que tenemos que cuidarnos. O sea, no es egoísta, no es me cuido yo y mi familia. Si yo salgo a la calle y no cumplo los protocolos estrictos porque tengo que salir, tengo que ir al mercado, tengo que hacer mis compras, tengo que, en cierta manera, quizás ya no tomarme tanto tiempo en la calle, pero sí tengo que seguir haciendo mis actividades y mis trámites. Pero al punto al que quiero llegar es de que si yo me cuido, no solamente cuido a mi familia, sino también estoy cuidando a mi prójimo de afuera. Y eso es lo que muchas personas no entienden, no comprenden. Y algunos hasta toman el nombre de Dios en vano, que es un pecado. Lo dicen los mandamientos, no tomará. Y dicen, no, en el nombre de Dios yo salgo y nada me va a pasar. ¿Cómo que nada te va a pasar? Si no pasaría nada, entonces ningún sacerdote, que fue una de las primeras víctimas de COVID-19, te recuerdo acá en el Perú, un sacerdote, los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia, entonces no morirían, pues. Acá no se trata de cuán religioso soy y tengo un manto que me previene de que así yo sea responsable, no me voy a enfermar. O sea, no se trata de eso. Quiero que me entiendas. Se trata de cuán responsable puedo ser para poder luego más adelante, heme aquí, envíame a mí, para poder ser productivo para la obra de Dios. De eso se trata, ¿no? Entonces, hermano adulto y adulto mayor, no sé cuántos años tienes, pero lo que sí sé es que estás en la edad promedio de vida, posiblemente, ¿no? Y aquí entre, digamos, los 70, los 80 años, ¿no? Quizás 60, ¿no? Salvo excepciones y tomando en consideración también esta pandemia, ¿no? Hasta quien les habla hoy puede estar acá y mañana no, pero la gran diferencia es que si me voy a morir cuidándome y protegiéndome, porque más ya no puedo hacer. Ahí es donde yo recién puedo decir es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a pecar de hereje y de decir es la voluntad de Dios cuando yo estoy siendo irresponsable? Hay que tomar esto en consideración. Permíteme hacerte esta exhortación, porque en estos tiempos es imprescindible, es vital. Entonces, ¿qué has pensado hacer? Te hago una pregunta ya para ir terminando. ¿Qué has pensado hacer con los años o los días que te quedan? Y tengo acá una relación de algunas reflexiones que me he tomado en esta semana para mí, para mi familia, pero también para mi prójimo. Y me hice esta pregunta: ¿qué he pensado hacer con los años o quizás con los días o los minutos, no lo sé, que me quedan? ¿Qué he pensado hacer? Y te hago acá unas preguntas que he formulado, ¿no? ¿Quieres vivir o tan solo miserablemente sobrevivir? ¿Quieres vivir en lo extraordinario o tan solo en lo ordinario? ¿Quieres vivir en la prosperidad o en la mediocridad? ¿Quieres vivir en la riqueza o en la pobreza espiritual? ¿Quieres vivir en bendición o quieres vivir en maldición? Josué capítulo 13 versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, pero ¿sabes qué? Aún te queda mucha tierra que poseer. Así que, hermano, hermana, si de repente tienes
una edad ya prudencial, eres un adulto mayor, déjame decirte que no estás exento. No hay pretexto en la edad para decir, bueno, yo ya cumplí, ¿no? Y cuelgo la toalla. Para los que han sido futbolistas, juego los chimpunes. No hay pretexto. Aún cuando era viejo, Josué tenía mucha tierra por poseer. Y esa tierra por poseer primero es tu tierra. Poder llegar a la presencia de Dios sabiendo quién eres y habiendo resuelto los problemas de tu vida y de la vida en concreto, de los desafíos que te tocó afrontar aquí, de formar una familia, de poder ser responsable con ellos, de poder dejar un planeta Tierra mucho mejor de lo que tú encontraste, hacer que otros vivan una vida mucho más placentera que tú. Y ese es el sacrificio santo que nos enseña Jesús a través de esta semana, en este tiempo, para nosotros, ¿no? ¿Cuánto muchas veces me tengo que sacrificar yo para que otros puedan gozar de las bienaventuranzas y de las bonanzas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero antes de eso tenemos que examinar cuál es tu tierra. ¿Ya identificaste cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu parcela? ¿O cuál es tu huerto? ¿En qué lugar o en qué lugar o en qué etapa de tu vida dejaste extraviada tus sueños, tus ilusiones, lo que Dios te prometió, ¿no? Y que aún todavía sigue en vigencia, en rango de promesa, sino que lo que lamentablemente pasó fue que lo descuidaste. Fue que lo descuidaste. Entonces, cuán importante es en este tiempo reconocer que la palabra de Dios no es un libro anacrónico, viejo y ya en desuso, sino que si encontramos ahí algunas perlas, algunas promesas, vas a ver que estas no son anacrónicas ni están desfasadas en el tiempo, sino que aún en estos tiempos, mira ya hace cuánto tiempo la Biblia fue conformada, aún en estos tiempos es aún más genuina, más auténtica, porque es cuanto más lo necesitamos, porque no es un libro cualquiera, es un libro profético que apunta hacia un tiempo donde va a haber un final, y que no digo que es pero que estamos siempre en aproximación. Recuerda que en el tiempo profético un día más es un día menos. Y por eso es que cada día nosotros tenemos que saber valorarlo como si fuera el último. Salmos capítulo 92, versículo del 12 al 15, dice: el justo florecerá como la palmera. Pero tengo que saber que quién es el justo, ¿no? Crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces hay un verbo, hay una terminología que está dando vueltas continuamente, ¿no? A propósito, para que tú pueda ser ministrado a través de este texto con una palabra subliminal que se está repitiendo y repitiendo, y esa palabra es la palabra justo. Es más, empieza con justo y termina con injusticia, para que tú veas, ¿no?, las fronteras que hay en cuanto a tu crecimiento, en tu estadía, en este corto tiempo que nosotros llamamos vida. El justo florecerá como la palmera. Pero ¿quién es el justo? ¿Quién es justo? Quizá nosotros solamente tenemos una idea de justicia social, ¿cierto? Porque es el panorama en el cual nosotros vivimos, es la experiencia que nosotros día a día compartimos cuando vemos en los noticieros, ¿no? La injusticia social, porque el más rico, porque el pobre, no siempre esta dualidad, ¿no? Y sí, también podemos nosotros contextualizar este texto en base a esa experiencia social de justicia que nosotros sabemos y reconocemos porque hemos crecido con esa idea platónica de la dualidad, ¿no? Blanco, negro, flaco, gordo y todo ello, ¿no? Pero aquí en realidad lo que el texto está hablando es de una justicia que va mucho más allá quizá del entendimiento, ¿no? Estamos hablando de cómo nosotros podemos estar equilibrados, estar balanceados, y poder nosotros ser ecuánimes, poder ser sobrios con las decisiones o con los puntos de vista, opiniones que tenemos al respecto, ¿no? Ser justos.
Y mucho tiene que ver este tipo de justicia con la tolerancia y con la poca soberbia que debemos de tener, de admitir que así esa persona se haya equivocado, no totalmente está exento de perder el valor. Pueden haber algunas cosas que sí son favorables y otras que no, ¿no? Y estamos en un tiempo también de candidatura, ¿no? Donde estamos viendo en los debates que hay personas que muchas veces dicen algo muy importante y con otra opinión al respecto tachan y borran, ¿me entiendes? Todo lo bueno que han podido decir. Entonces, ese es un punto importante de cómo somos justos, ¿no? Somos justos en poder valorar las opiniones de las personas, y en este caso habla de una justicia pues más trascendental, ¿no? Aquella persona que ha decidido plantarse, dice, en la casa de Jehová, es decir, vivir una vida consagrada a Él. No quiero hablar acerca de pertenecer a una iglesia en su totalidad, porque este programa no se trata de invitarte a ir a una iglesia o pertenecer a una congregación. Entonces yo soy un teólogo ecuménico, libre pensador. Entonces no te estoy hablando de eso. Tú tienes toda la libertad de poder ir a cualquier tipo de iglesia o congregación que tu corazón pueda estar confiado en que Dios es el que te está llevando a ese lugar. Pero lo importante es obedecer y cumplir los mandamientos y las reglas, ¿no? que se disponen para poder ser no solamente un cristiano, sino apuntar a ser un verdadero santo, como lo dice en Apocalipsis, ¿no? Ser santos aún más todavía, dice, ¿no? Y esto te lo digo porque muchas veces hay iglesias donde te dicen, no, santos, no puedes decir eso, santos solamente son los que son consagrados, y etcétera, etcétera. No, la palabra de Dios es bien claro, santos somos todos, pero lamentablemente hemos venido a este planeta Tierra creyendo que tenemos que aprender más, cuando en lugar de ello tenemos que desaprender todo lo que ya nosotros sabemos. Hasta un niño cuando tiene 5 o 6 años ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero lamentablemente el lado oscuro siempre tiende a la rebeldía, a la desobediencia, y eso lo llevamos ya hasta cuando nosotros somos adultos, ¿no? Pero ya lo sabemos, nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que necesitamos es no aprender más, no llenarnos de más conocimiento. Lo que necesitamos es desaprender, a lo contrario, todo aquello que está sobrando en nuestra vida, que no nos está aportando a nada bueno, más bien a lo contrario, está produciendo decadencia moral, ética, y no nos está permitiendo poder ser esos entes que puedan guiar y poder tener una convivencia pacífica con el prójimo, con las demás personas. Entonces, lo que te quiero decir es que no existe vejez espiritual para este tipo, ¿no? de siervo que podemos ser, ¿no? 2 versículos más y termino. Proverbios 20:29. ¿Qué nos dice? La gloria de los jóvenes, esto es para los jóvenes, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero ¿qué dice? La hermosura de los ancianos es su vejez. ¡Wow! Y aquí estamos hablando en cuanto a la compatibilidad, ¿no? Pero también en cuanto a compartir, ¿no? La juventud con la experiencia, ¿no? La gloria de los jóvenes es la fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Qué lindo cuando se pueden alternar ambas generaciones y pueden formar un vínculo de amistad y aún más de proyecto, quizás familiar, o quizás un proyecto que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Siempre la experiencia del anciano por lo mismo que ha vivido, pero hay cosas que el anciano no puede hacer, entonces tiene que delegar al joven que tiene esa fuerza aún todavía de poder concluir con éxito quizás algunos esfuerzos físicos que se demandan, pero que es necesario que se hagan, y para eso está la juventud, ¿no? Entonces, este es el binomio perfecto, ¿no? De trabajo en equipo, en la familia, en la iglesia, en la empresa, en donde estemos, ¿no? La experiencia y consejo unido al entusiasmo del joven, a la acción, esa motivación emprendedora que tienen todos, en este caso, pues los millennials, los centennials, los bebitos pandemials todavía no, pero hay que llenarlos de esa experiencia, de ese respeto por el adulto, ¿no?
Y el último texto que quiero tocar el día de hoy es Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Isaías 40:31, ¿no? Que es en realidad el texto base para este ciclo de enseñanzas que estamos dando ya desde la semana pasada, y Dios mediante estaremos continuando este día domingo, ¿no? Domingo, lunes y miércoles, que son los días que hemos fijado a las 5 de la tarde hora peruana, para poder pasar un tiempo de recogimiento, de espiritualidad, ya que si hay algunos hermanos que quizás no pueden ir a la iglesia, no pueden congregar a un servicio, a una misa, al menos en este canal pueda hacer un aporte para que puedas llevarte una palabra de sabiduría, una palabra de esperanza, de exhortación también, pero sobre todo que pueda ser un tiempo de recogimiento y de reflexión espiritual para tu vida. Así que acógete de estos versículos, sobre todo de este último, y levanta tus alas como águila. Y sabemos que estamos pasando una situación que no solamente es incómoda, sino que hasta no hay pronóstico ni seguridad alguna de cuándo saldremos de todo esto. Encontramos diversas opiniones de diferentes flancos, ¿no? Donde algunos nos dicen: no, ya esta enfermedad vino a quedarse para siempre y los más fuertes solamente van a sobrevivir. Hay otras voces de esperanza que dicen: no, ya con la vacuna y va a ser como las otras fiebres y pestes a nivel mundial, que pasaron 4 o 5 años y todo va a volver a la normalidad. Yo te soy sincero, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero lo único que yo sé es lo que sí me va a pasar a mí y por lo cual yo tengo que estar preparado. Si no me muero por la pandemia, de todas maneras va a haber algún motivo por el cual tengo que morir, porque yo no he encontrado la vacuna de Munra, es decir, la vacuna de la inmortalidad. De algo voy a tener que morir, joven, viejo. Por eso te digo, lo importante no es que voy a morir, sino lo importante es qué voy haciendo hasta que ese momento pueda ocurrir. Y yo soy el que decido si me comprometo con Dios para poder hacer un aporte importante para mi sociedad, para la persona que estén en mi entorno, o si es que puedo ser una carga más para esta sociedad, si puedo ser parte del problema. Y yo deseo ser parte de la solución. Así que te invito para poder hacer sociedad, para poder vincularnos en este espíritu de enseñanza, de aprendizaje, pero también de interrelación, y poder hacer que este tiempo que estamos pasando no sea totalmente desperdiciado en pensamientos pesimistas, sino que podamos seguir adelante y que se haga la voluntad de Dios. Alguien alguna vez me dijo, ¿no? Tú haz lo que tienes que hacer, pero hazlo bien. Y lo que no puedes hacer, déjalo, porque Dios lo hará. Y con ese espíritu de encomendar a Dios, a su santa voluntad, todo lo que nosotros hacemos y pensamos hacer en el transcurso de estos días, yo me despido de cada uno de ustedes y les invito para que puedan seguir acompañándome, en este caso, si es la voluntad de Dios, el día domingo a las 5 de la tarde, y de ahí los lunes, miércoles y domingos a las 5 en tu programa, El Evangelio del Lonchecito. Muchas bendiciones y que este tiempo de Semana Santa sea un tiempo de mucha reflexión y que el Señor pueda hablar a tu corazón. Bendiciones, me despido. Gracias por la atención prestada.